Queríamos comentar algunas cuestiones respecto a las opciones de financiamiento que tenemos en la agencia para regularizar deuda tributaria. Más que nada, comentar algunas novedades que hemos tenido en los últimos 2 años, sobre todo, en relación al tema de la deuda. Lo primero y más importante, este año hemos modificado los intereses resarcitorios y punitorios para que estén, digamos, más acordes al nivel de inflación, a un régimen de alta inflación, con la idea de ir revisando periódicamente esas tasas de interés. Veníamos de un periodo de más de 11 años de tener tasas fijas en lo que hace a los intereses resarcitorios y punitorios, con un nivel del 4% mensual para la deuda prejudicial, los resarcitorios, y un nivel de 5% una vez que la deuda estaba judicializada, siempre tasa mensual, no acumulativa. Y en ese sentido, obviamente fueron muchos años de tener tasas por debajo de la inflación. Esto hacía que se vaya, que la deuda tributaria de alguna manera vaya perdiendo valor a lo largo del tiempo. Y a la larga lo que termina incentivando es la falta de cumplimiento o la acumulación de deuda, porque era de alguna manera barato endeudarse con el fisco. Y para nosotros justamente eso es un problema, porque después el costo de recuperar esa deuda es más alto y las consecuencias terminan siendo más gravosas cuando los contribuyentes no pagan los impuestos y se termina judicializando. Entonces, a partir de marzo de este año tenemos una tasa del 8% en intereses resarcitorios y el 10% de intereses punitorios, con la idea interna nuestra de hacer un monitoreo trimestral. Esto no es una norma, no es una obligación, pero sí es un compromiso nuestro internamente de revisar ese nivel de interés para ver cómo va evolucionando digamos, las condiciones económicas, en particular las tasas de interés y la inflación, para que, como decía, mantener niveles de interés reales en relación a la inflación, digamos, que no sea barato endeudarse con el fisco, sino que, digamos, la deuda, en la medida que los contribuyentes no cumplan, la deuda vaya manteniendo, incrementando su valor a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo dejen pasar los contribuyentes, más pesada sea la deuda. Como digamos, esto obviamente para proteger los intereses del fisco, como contrapartida a esta política de tasas de interés reales positivas, tenemos un set de planes de pago disponibles para regularizar todo tipo de deudas, que es el más amplio en términos de cobertura y de opciones de pago que ha tenido la agencia en toda su historia. Y quería hacer un poco un repaso hoy de las opciones que hay. Básicamente tenemos tanto opciones de planes de pago para la deuda, lo que es, digamos, la deuda atrasada, digamos, la deuda que venció al 31 de diciembre del año pasado, que es lo que tradicionalmente financiaba la agencia. Y nuestra innovación ya hace 2 años fue la incorporación de la posibilidad de regularizar deuda del año corriente, es decir, cuotas de impuestos que van venciendo este mismo año. Esta era una posibilidad que otras agencias de recaudación tenían disponibles, pero que la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires no tenía o lo había hecho esporádicamente en situaciones particulares. Nosotros lo habilitamos como ventanilla permanente con condiciones que vamos a repasar en un ratito. Y en ese sentido, a modo de índice de la presentación, tenemos por un lado las condiciones de los planes de pago, de la deuda judicial, de la deuda prejudicial, de la deuda de fiscalización, la opción de regularizar deuda a partir de los embargos bancarios,
y el uso del dinero embargado para regularizar parte de la deuda, plan de pago especial para los concursos y quiebras, plan de pago para los agentes de recaudación, y ahí hago un paréntesis. La única deuda que nosotros tenemos habilitado por ley, poner a disposición un plan de pagos en lo que refiere a deuda de agente, es la deuda de omisión. Para la deuda de defraudación no hay opción de plan de pagos. Eso no es una decisión meramente de voluntad de la agencia, sino que la legislatura no nos habilita a que podamos ofrecer planes de pago en lo que refiere a defraudación. Esto es cuando la gente retiene el dinero y no lo ingresa al fisco, con lo cual ahí eso también remarco siempre y para que lo tengamos presentes, es un incumplimiento grave que un agente de recaudación retenga digamos, deducciones y no las ingrese al fisco, y en caso de hacerlo no tiene opciones de regularizar eso en un plan de pago, lo tiene que pagar al contado y va acumulando los recargos y los intereses por el incumplimiento, y esa es deuda que rápidamente se judicializa, digamos, y por lo tanto se agravan las consecuencias de no cumplir. Luego tenemos, como decía, el plan de pagos de deuda corriente, y tenemos, antes de terminar, durante este mes una ventana especial de plan de pagos corriente para específicamente deudas de automotor de este año, es decir, aquellos que no hayan podido cumplir con el pago del impuesto durante este año de las primeras 3 cuotas de automotor. Tenemos un plan especial hasta el 6 de septiembre con beneficios importantes que voy a comentar en un rato. Y por último, una herramienta que desarrollamos durante el año pasado, que nosotros lo denominamos gestionar de planes de pago, que entendemos que es una herramienta útil sobre todo para los profesionales, para el manejo de justamente todos los planes de pago. Antes era muy engorroso, ahora tenemos una solución mucho más amigable y donde se consolidan todos los planes en una sola plataforma, y nos gustaría darle más difusión y que la conozcan, digamos, que sepan que existe, porque es probable que muchos de los profesionales estén hoy trabajando todavía con el viejo sistema. Así que en ese sentido, más allá de que es algo que ya lanzamos el año pasado, no hemos hecho mucha difusión, así que nos parecía interesante esta oportunidad de darle un poco de difusión. Bueno, voy a repasar rápidamente después esta presentación se va a circular, entiendo, así que van a tener una información detallada en cada respecto a cada plan, que es lo mismo que está disponible en la página, pero acá tal vez lo estemos presentando de una manera más sintética. Con respecto a los planes judiciales, digamos, tenemos, y esto en general, tenemos un esquema de intereses de financiamiento progresivos que implican el pago de un anticipo en caso de que se opte por la modalidad de cuotas. Si es el pago contado, no hay obviamente ni anticipo ni interés de financiamiento, pero si se paga a partir de 3 cuotas, se paga un anticipo del 5%. Esto lo hemos bajado, ha habido épocas de anticipos más altos. Nuestra idea es que los contribuyentes, sobre todo en este contexto, traten de regularizar y que para eso no necesiten, digamos, adelantar gran parte de la deuda. Y después, como decía, un interés progresivo en el que se puede pagar en 3 cuotas sin interés, y a partir de 6 a 12 cuotas un 1,5% de interés simple mensual, hasta 24 cuotas un 2% de interés, y hasta 48 cuotas un 3% de interés. Antes teníamos únicamente 24 cuotas para la deuda judicial, ahora nosotros lo extendimos a 48 cuotas, entendiendo que hay muchas deudas judiciales que en 24 cuotas no se podían pagar. Así que es bueno poder aprovechar de estos plazos ampliados para ir regularizando deuda. Esto obviamente abarca los impuestos de inmobiliario básico y complementario, automotores, embarcaciones, ingresos brutos y sellos. Básicamente todos los impuestos que tenemos, para los que tenemos planes de pago, están abarcados. En lo que refiere a deuda
prejudicial, obviamente tenemos los mismos impuestos cubiertos, abarca a aquellas deudas que hayan vencido hasta el 31 de diciembre del año anterior, con un esquema de interés que es similar al de la deuda judicial, pero con la diferencia de que se pueden financiar hasta 60 cuotas, es decir, 5 años de plazo de financiamiento, obviamente con condiciones más favorables por ser deuda prejudicial. En lo que refiere a deudas de fiscalización, acá es similar la estructura a la del plan judicial. Esto abarca deudas de ingresos brutos y sellos, que son los impuestos que se fiscalizan mediante este expediente de fiscalización individualizada. Requiere que se haga un allanamiento de la deuda, es decir, no se puede regularizar la deuda y seguir discutiendo, sino que tiene que haber allanamiento. Puede haber allanamiento parcial, pero solo se puede financiar la parte por la cual el contribuyente se allane o el agente se allane. Y igual que en el caso de la deuda judicial, tenemos hasta 48 cuotas. Ahí un poco la lógica es, de alguna manera, tanto en la deuda judicial como en la deuda de fiscalización, si hay algún tipo de incumplimiento más grave del lado del contribuyente o del agente, es decir, que yo tuve que hacer una fiscalización como agencia o tuve que judicializar la deuda, la idea es que el plazo sea más corto, digamos, de alguna manera, para darle un beneficio a aquellos que quieren financiar voluntariamente deuda prejudicial sin haber incurrido en ningún incumplimiento más allá del impago. En ese sentido, darles más plazo, darle un beneficio a aquellos contribuyentes que tienen voluntad de cumplimiento voluntario, en contraposición con aquellos que han demostrado cierta reticencia, ya sea por la falta de pago o por la fiscalización, porque la fiscalización detectó algún tipo de incumplimiento material. Y en ese sentido, igual nos parecía que 48, antes también de nuevo teníamos 24 cuotas, 48 cuotas nos parece que es razonable para los montos de deuda y para la situación en la que nos encontramos. En lo que refiere al plan de embargos, similar al plan judicial, la única diferencia acá es que se puede usar el dinero, digamos, la idea de usar este plan es cuando uno tiene dinero embargado en cuenta bancaria a través del sistema SOG, poder usar parte de esos recursos para pagar parte del plan, con lo cual ahí las condiciones son esas. Algo que no comenté, lo mismo que en el caso del plan judicial, cuando la agencia traba a través de Fiscalía de Estado, digamos, y los apoderados fiscales levanta distintos tipos de medidas cautelares en contra del contribuyente, esas medidas cautelares se dan de baja en tanto en cuanto se haya cancelado el 10% de la deuda del plan. Es decir, que si un contribuyente tiene un juicio y regulariza el plan, regulariza la deuda en un plan, hasta que no llega al 10% del plan cancelado, las cautelares y el embargo SOG van a seguir vigentes. Y una vez que se llega al 10%, ahí sí el contribuyente puede solicitarle al apoderado fiscal que solicite el levantamiento de las cautelares. Ya sean las inhibiciones, embargo en cuenta bancaria, que eso funciona de manera automática, lo hacemos nosotros de oficio, pero todas las demás medidas cautelares las tiene que solicitar el apoderado fiscal en el marco del juicio de apremio. Eso también para que lo tengan presente, que el requisito es ese del 10% de la deuda cancelada para poder solicitarle al apoderado que levante las medidas. Concursos y quiebras es un plan especial para las deudas insinuadas en concurso preventivo, con tasas muy bajas, verán, y plazos muy largos, de hasta 36 cuotas 0% de interés, de 36 a 60 cuotas 0,5 y de 60 a 120 1%. Obviamente se trata de situaciones muy especiales, de empresas que han entrado en una situación de difícil recupero de los créditos y en ese entendimiento los planes de pago son beneficiosos para poder recuperar obviamente parte del interés fiscal y que tengan la oportunidad
los contribuyentes de revertir la situación de concurso y que el resto de los acreedores también pueda recuperar parte de su crédito. Luego tenemos para lo que son para agentes de recaudación, tanto prejudicial como judicial, deudas por omisión, es decir, que son montos no retenidos y no depositados. Es decir, acá no es que el agente actuó y se quedó con la plata y no la ingresó, sino que acá la gente debió actuar, pero no actuó, es decir, que no tuvo la plata, no recaudó y por lo tanto no ingresó nada tampoco. Y en ese sentido, este tipo de deudas resultan de alguna manera, son gravosas porque en general los agentes no debieron, digamos, no tuvieron la oportunidad de actuar por error de criterio por mala decisión, y con lo cual tienen que, digamos, ingresar el capital de lo que no hayan recaudado con los correspondientes recargos. Acá en general es deuda que surge de expedientes de fiscalización, porque la detección de un agente que tendría que haber actuado y no actuó surge de un proceso de fiscalización por regla general. Y como decía, acá no está contemplada, no tenemos la posibilidad de contemplar, ni tenemos previsto hacerlo, lo que son las deudas por defraudación. Los agentes que hayan retenido y no hayan ingresado tienen que cancelar la deuda al contado, no tienen otra opción. Acá ya empezamos ya entramos en el terreno de las innovaciones de los últimos años, lo que comentaba hace un rato de la deuda de año corriente, la posibilidad de regularizar impuestos de este año, en este caso 2024, de impuestos de ingresos brutos, de embarcaciones, de inmobiliario básico y complementario, automotor también por norma general, pero ahora tenemos un plan especial por estos días que hace que quede por afuera del plan general de deuda de año corriente. Las condiciones son básicamente de 6 a 12 cuotas un 7% de interés y de 15 a 24 un 6,5% de interés. Acá tiene esa particularidad de cuanto más plazo menos interés. La lógica del diseño de este plan fue básicamente que, digamos, que sea equivalente esperar y pagar en función de las tasas de interés que tenemos de resarcitorios y punitorios, que sea equivalente esperar y pagar al contado la deuda en 6 meses o en 12 meses, o pagar, meterse en el plan ahora y ir pagando y a los 12 meses o a los 6 meses terminar de pagar, o a los 24 meses. Con lo cual, por eso, con esa lógica, las tasas dan un poco más bajas cuanto más largo es el plan. Este es un plan que ya lo tenemos, es el segundo año que lo tenemos, obviamente lo vamos revisando año tras año. Nos parece importante, sobre todo en este contexto en el que, digamos, hay una situación económica que hace que, digamos, el pago de impuestos tenga que competir con otros gastos y haya dificultades para cumplir con todo. Tener la opción de financiar deuda del año corriente, es decir, cuotas de impuestos de este año, con tasas de interés relativamente favorables, es una opción que los contribuyentes deberían poder aprovechar, sobre todo pensando en la necesidad de estar al día, de estar cumpliendo. La ventaja de estar en el plan de deuda corriente versus no cumplir, pagar todo dentro de un año o de 2 años, es que el riesgo de no pagar durante 1 año o 2 años es que judicialicemos la deuda, que iniciamos el juicio de apremios por la falta de pago, y eso hace que aumenten, que se haya que pagarle los honorarios al apoderado fiscal, todas las tasas de justicia y demás, y que los intereses se empiecen a devengar a un 10% en lugar de un 8% mensual. Con lo cual, digamos, la idea de tener esta herramienta disponible en condiciones bastante beneficiosas es justamente que los contribuyentes puedan estar al día, que si no pueden pagar la cuota, o mejor dicho, si no pueden pagar el impuesto en sí, que puedan meterse en un plan e ir pagando la cuota. Y que no dejen, digamos, de cumplir mes a mes con la agencia para evitar los riesgos de judicialización. Y hasta el 6 de septiembre, como decía, esto es lo novedoso hoy,
tenemos un plan de pago hasta 3 cuotas sin interés para deudas de automotor de este año, con un 99% de bonificación de intereses de actualización de deuda. Es decir, hay una quita de intereses, que es prácticamente total, 99%, para aquellos que regularicen las 3 cuotas que deben de este año, hasta 3 cuotas, digamos la 1, la 2 y la 3 de automotor. Lo pueden hacer en 3 cuotas consecutivas, pero prácticamente al valor de la cuota original, en la medida que lo ingresen en 3 meses consecutivos. Así que esto es para aprovechar, digamos, es un plan especial que lanzamos, no lo habíamos hecho en el pasado, digamos. De alguna manera un experimento que estamos haciendo, también teniendo en cuenta el contexto, y en la medida que funcione nos va a servir como herramienta para pensar otras políticas de incentivo para mantener el cumplimiento en condiciones de dificultad, donde sabemos que hay mucha gente que no está cumpliendo con el pago de impuestos no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces ahí nos queda como desafío a nosotros pensar distintas alternativas y herramientas que permitan mantener ese cumplimiento. Y por último, desde octubre del año pasado nosotros lanzamos lo que es le llamamos el gestionar de planes de pago, así como ya estaba la herramienta del gestionar, que es el micrositio de autogestión de todos los impuestos. Nuestra idea fue lanzar algo similar, específico para los planes de pago. Sabemos que tanto la consolidación de planes como el seguimiento de cada uno de los planes era muy engorroso, por cómo se hacía, había que entrar plan por plan, uno no tenía una vista general de todos los planes que tenía, ni una consulta para saber cuáles estaban al día, cuáles estaban digamos, en riesgo de quedar caducos o inclusive cuáles ya estaban caducos. Y por otro lado, tampoco había un lugar consolidado para ver cada uno de los objetos y la posibilidad de regularizar deuda, es decir, había que entrar a cada impuesto y ver ahí, impuesto por impuesto, objeto por objeto, dónde estaba la deuda. Nosotros armamos un micrositio específico de gestión de planes de pago donde se puede justamente confeccionar los planes de pago, es decir, tener para cada quit tiene todos sus objetos y en primer lugar aquellos objetos que tengan deuda, y poder ir consolidando plan a plan, objeto a objeto, todos los planes que quiera, y sabiendo ahí desde la herramienta misma cuáles son las opciones que son las que estuvimos repasando hoy, pero directamente el sistema muestra para cada tipo de deuda cuál es el plan de pago disponible. Y por otro lado, lo otro que nos parecía interesante, sobre todo para aliviar la carga de gestión que en muchos casos recae sobre los y las profesionales, la administración de los planes, que sobre todo para clientes o contribuyentes, mejor dicho, de mayor tamaño o tamaño inclusive mediano, que a lo mejor tienen una historia que tienen muchos objetos, muchos impuestos y que tienen una historia de planes de pago a lo largo del tiempo y tiene varios planes para administrar, tener ese listado consolidado y poder ir haciendo la liquidación, inclusive la anticipación de cuotas, desde un solo lugar. Así que en ese sentido, nuestra recomendación es vayan a la herramienta, véanla, familiarícense, y obviamente estamos abiertos a sugerencias y propuestas de mejora. Es una herramienta relativamente nueva que queremos darle más difusión y queremos ir mejorándola pensando en justamente que digamos, lo que a nosotros nos interesa es que los contribuyentes cumplan voluntariamente, y si tienen dificultad para hacerlo o si no lo han hecho y quieren ponerse al día, que entren a los planes de pago. Para eso también tenemos que ayudar en ese sentido a dar soluciones prácticas y simples, que sea fácil acceder a un plan de pago. Digamos, no tenemos que como agencia dificultar o digamos, hacer todo muy engorroso, sino al contrario, nuestro desafío es simplificar y poner a disposición las herramientas para que se puedan usar los planes. Así que en ese sentido estamos abiertos a las observaciones, las sugerencias, las recomendaciones, las propuestas,
Y bueno, de nuevo, esperamos que puedan aprovechar tanto hasta el 6 de septiembre el plan para regularizar deudas de automotor. Es una oportunidad interesante y obviamente de aquí en adelante usar la herramienta de gestionar de planes de pago y tengan presente también, como dije al principio, solo para recordar, que nuestra idea es que los intereses de resarcitorios y punitorios tengan un nivel de interés real, no estemos subsidiando el no pago de impuestos, que al contrario, que no pagar impuestos sea gravoso. Y por eso también desarrollamos todas las herramientas para que los contribuyentes puedan cumplir. Bueno, genial, muchísimas gracias. La verdad que esta herramienta me vino muy bien. Me gustaría hacer un par de consultas a Federico, si es tan amable. Sí, sí. ¿Puedo? Sí. Un poco, ¿qué tal? Fue un gusto, es un placer que estés en el ciclo. Considerando los planes de pagos, si bien todavía no vimos el texto de la norma, ¿prevé condiciones de que vos tengas que cumplir con las futuras obligaciones para que no caduque el plan dentro de lo que es los tópicos de caducidad del plan? No. Siempre hasta acá, por lo menos, la caducidad tiene que ver con el incumplimiento del plan. Con el incumplimiento del plan. Exclusivamente. Siempre, obviamente, como dije, vamos revisando, sobre todo hacia fin de año vamos revisando y viendo la oportunidad de incluir otras mejoras. Algo que sí no siempre es un planteo que recibimos y es algo que estamos evaluando. Tiene que ver no tanto con el cumplimiento hacia adelante, que también es algo interesante a explorar, pero sobre todo el cumplimiento hacia atrás y tener la posibilidad de tener beneficios para aquellos que están al día o que no tengan deuda a cierta fecha y tener un tratamiento privilegiado, de alguna manera más beneficioso para esos contribuyentes. O sea, esas sí son cosas que estamos explorando, la posibilidad de que haya o bonificaciones o planes especiales para aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del año anterior, por ejemplo, no tengan deudas exigibles. Entonces, en ese sentido, quizás no tanto... Hoy la respuesta es, hoy no es una condición de caducidad, la respuesta concreta, hoy no es una condición de caducidad mantener al día el impuesto. Pero sí es algo que obviamente podemos explorar hacia adelante y sí también estamos avanzando más en la línea de tener en cuenta los cumplimientos hacia atrás. Bien, perfecto. Y en una época donde para todos los contadores estamos hablando moratorias, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, donde se prevén condonación, reducción importantes de intereses resarcitorios, intereses punitorios. Acá simplemente esto es plan de pago, nada más, facilidades, no hay ningún tipo de condonación hacia el contribuyente, es así, ¿no es cierto? Es así, nosotros... Salvo el automotor. El automotor tiene la bonificación de interés, es algo, una ventana acotada, también en el marco de una situación especial. Nosotros, por regla general, no somos amigos de las moratorias porque siempre genera de alguna manera la especulación de que va a salir una moratoria y eso erosiona el cumplimiento, el nivel de cumplimiento y la percepción de riesgo. Nosotros no somos amigos de las moratorias. Las moratorias son herramientas que tienen un uso, pueden ser bien usadas, tienen un uso y tiene que ver con lo que son las crisis generalizadas, que es cuando no hay una falta de pago, no por, como decía hace un rato, no por falta de voluntad, sino por falta de capacidad y sobre todo falta de capacidad determinada por factores externos al contribuyente. Como por ejemplo una crisis generalizada, una situación económica que lo amerita. Y en general la recomendación de los manuales es que las moratorias se dan a la salida de la crisis, porque durante la crisis tampoco sirve porque no van a poder sostener el plan de pagos. Con lo cual, en el horizonte no tenemos, por regla general, las moratorias no están dentro de las herramientas a las que buscamos acceder o utilizar más frecuentemente, sino al contrario, son herramientas que se usan muy esporádicamente y que tienen un uso muy acotado en el marco que decía recién. Con lo cual, más que moratorias, nosotros apuntamos a tener planes para cubrir todos los tipos de deuda y facilidades de pago, entendiendo que los distintos tipos de contribuyentes tienen distintas situaciones. Con lo cual preferimos en ese sentido dar más facilidades, no condonación de deuda, pero sí más facilidades a los contribuyentes más chicos,
con voluntad de pago pero dificultades para cumplir, y condiciones más estrictas para aquellos que realmente tienen la capacidad de cumplir y no están mostrando la voluntad.